Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos juntos a la palabra. El mensaje de hoy se llama No pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar. Dígale a su hermano de al lado: no pierdas tu lugar. Por favor, no pierdas tu lugar. No te desenfoques, no te desubiques, no salgas de la posición que Dios a ti te ha dado. Eso vamos a hablar en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque es profundo, porque es muy importante, porque cualquier cosa hoy te puede sacar de tu posición, de tu fidelidad con el Señor, de tu entrega, de tu servicio. Cualquier cosa te puede sacar. Y si te saca, perdiste. Y no estamos aquí para perder, estamos aquí para ganar. ¿Sabe quién quiere que tú pierdas? El enemigo. Te quiere sacar tu mirada de todo lo que Dios te ha declarado, de todas sus promesas fieles y verdaderas para este tiempo, para esta generación. Entonces este mensaje se llama No pierdas tu lugar. Y vamos a ir al mensaje y vamos a ir a Hechos capítulo 1, capítulo 1, del 12 al 26. Del 12, número 12, eso, muy bien, al 26. Dice así, leamos juntos en el nombre de Jesús, sí, leamos. Amén. Dice así: después los apóstoles regresaron al monte de los Olivos, a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. A ver, 13. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban, o aposento alto. A mí me gusta leer Reina Valera porque dice aposento alto. Y el aposento alto es donde estamos orando, ¿sí? Y entrados subieron al aposento alto. Los discípulos fueron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Habían hartos Jacobo, ¿se dio cuenta? Muchos. Todos estos perseveraban, lea conmigo, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad o pecado, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama en hebreo, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, oh Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Diga Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Gloria, santo. ¿Estamos entendiendo para dónde vamos? Estamos entendiendo para dónde vamos. Dice la palabra aquí que leímos que los discípulos, luego que el Señor Jesús resucitó y dio por 40 días indicaciones a todos sus discípulos, enviados llamados apóstoles, Él subió. Y luego ellos salieron del monte de los olivos, en el monte alto, y fueron al aposento alto, donde se reunían en una parte arriba de la casa, donde estaban todos los discípulos, dice la palabra. ¿Ya? Y dice la palabra que ellos comenzaron a hablar que era muy necesario que, así como Judas, que había sido llamado al ministerio y había fallado al Señor, había perdido su lugar por todo lo que pasó, como cómo traicionó al Señor, ¿no es cierto? Otro tenía que tomar su lugar, y eso ya estaba escrito, estaba profetizado a través de David, el salmista, había profetizado que otro iba a tomar su oficio por el pecado y por su iniquidad, ¿no? Porque él había sido llamado entre los 12, pero él perdió su lugar. Diga, perdió su lugar. Amén. Y dice la palabra que estaban los discípulos arriba, estaban orando, más 120. Leímos recién, ¿no? Más habían 120. Otros discípulos aparte de los 12. Y estaban todos orando. Dijo, es necesario que ahora escojamos y oremos al Señor para que otro tome el lugar de Judas. Porque eran 12. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, dice la palabra que ellos oraron y consultaron al Señor, y Dios escogió a Matías, uno de los 120. Bueno, quiero comenzar del principio. Dice la palabra que Dios escogió a 12 de entre la multitud para entregarle su reino, su ministerio y apostolado. Tenía una misión grande. Dios los amó, los abrazó, les dio su paternidad, los hizo sus hijos, los hizo sus discípulos y sus apóstoles. Dios los llamó para grandes cosas. Diga, Dios te llamó a ti para grandes cosas. Dígale a su hermana, Dios te llamó para grandes cosas. Dígale, porque cuando usted lo declara, algo poderoso sucede. Dios te llamó para grandes cosas. Eso hizo el Señor cuando comenzó a llamar a cada uno de sus discípulos. Unos eran pescadores, otros eran publicanos, ¿cierto? Eran de todo. Otro médico por ahí, Lucas médico. Y bueno, llamó de todas partes del Señor, sin hacer excepción de persona, para entregarles el reino. Porque había una obra, había un propósito. Y Dios los amó, los escogió para entregarles el reino, poder, autoridad, propósito, llamado, diga, llamado, ministerio, todo lo que Dios entrega a un hijo. Y tú ves en los evangelios cómo el Señor se vació en ellos, anduvo por todas partes, les dio todo, les enseñó todo, confió en ellos, los hizo también sus amigos. Los amó, los bendijo y le dijo, mi Padre me ha dado un reino, y así como mi Padre me ha dado el reino, yo les doy el reino a ustedes. Y los bendijo y andaba con ellos caminando para todas partes, dormía, caminaba, corría con ellos, pero les mostraba el lenguaje del reino, que había una ciudadanía, que había un reino que no era de este mundo, y les dio todo, estuvo con ellos, los preparó, los bendijo, ¿sí? Pero hubo uno, diga, hubo uno que se desubicó. Y yo diría que varios, yo creo que Dios menciona uno, pero yo creo que varios se desubicaron. Porque no eran solo los 12, había muchos más. Y cuando el Señor comenzó a enseñarles, la palabra ya era un poquito dura, ellos se molestaron y se fueron varios. Porque hay gente que le gusta que le hagan naná y no más. Todo lindo, yo te apoyo, yo estoy contigo. Pero cuando te va a enseñar algo fuerte, no todos están dispuestos a aprenderlo.
cuando Dios te quiere corregir, no todos están dispuestos a que te corrijan. Entonces muchos discípulos se fueron. Es fácil comenzar, diga, pero es muy difícil terminar. Entonces diga conmigo, no pierdas tu lugar, no pierdas el llamado, no pierdas la fidelidad, el camino que Dios te ha dado. No pierdas, porque fácil es perderlo. Comienzas a tener un poquito de presión y ligerito querés tirar la toalla, ¿sí o no? Un poquito de presión y ya quieren salir arrancando. Dios mío, ayúdame, no lo soporto. Pero los discípulos tuvieron que aprender a vivir todo, a ser a todo terreno. Un buen soldado de Jesucristo es a todo terreno. Tienes que vivir las pruebas, tienes que pasar por la sequía, tienes que pasar por la prueba. Porque entonces, ¿cómo te formas para ser un soldado? No puedes ser niñita, no puedes ser niñito. Tienes que ser guerrera, tienes que ser guerrero. Si no, no estás preparado, te tienes que preparar. Y te va a venir una y otra, hasta que aprendas. Diga, hasta que aprendas. Pero no puedes desertar, ¿verdad? Los soldados guerreros reales no desertan. Están ahí en el campo de batalla. Venga lo que venga. Amén. Entonces el Señor Jesús estuvo con ellos. Estuvo con ellos en todas. Les enseñó, los exhortó, caminó con ellos. Amén. Estuvo preparándolos para que ellos fueran parte de un gran avivamiento. ¿Usted por qué cree que Dios lo ha traído para esta casa? Para prepararlo para un gran avivamiento. Porque estos son los días, este es el tiempo del Señor, donde tú no puedes ser una momia sentada. Dios te quiere a ti para manifestar su poder, su reino para otros. No solo para ti, sino para que tú seas parte del gran ejército del Señor. Así Dios escogió los 12, para que fueran hechos a prueba de todo. A Pedro, a Juan, usted lo leyó recién, Jacob, todos. Ellos andaban sanando, haciendo milagros con el Señor. ¡Wow! Mira, si hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria, dijo el Señor. Pero alégrense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pero gloria, aprendieron a pasar de todo. Y también pasaron muchas pruebas dolorosas. Pasaron grandes victorias y otras batallas fueron bastante difíciles que tuvieron que enfrentar, pero nunca se separaron del Señor los 11. Y si alguna vez se equivocó uno por ahí, el Pedrito que se equivocó, lloró amargamente, se arrepintió, pidió perdón a Dios y volvió a la comunión con su Padre. Y tomó la posición que le correspondía. Pero hubo uno que no, que fue Judas. Entonces, a Judas el Señor también lo escogió dentro de los 12. Y sin duda lo escogió para ser un guerrero, para hacer grandes cosas con él y que fuera un pilar de la iglesia. Así como también escogió a los otros. Lo escogió para amarlo y para extender su reino con él. Igual que los 12. Amén. Pero ¿qué pasó con Judas? Se corrompió su corazón. Se desvió por poner su mirada en cosas que no debía. Pero había sido llamado, pero él había sido escogido. Dios le dio un lugar de honra, Dios le dio un lugar de privilegio. Pero él no lo comprendió. Comenzó súper bien. ¡Wow! ¡Gloria! Soy uno de los llamados, uno de los escogidos, uno de los que estoy en el altar, uno de los que estoy allá, uno de los que estoy allá, uno de los que está sirviendo. ¡Wow! En aliento de vida. ¡Wow! En todas partes. ¡Wow! El Señor me llamó a lo que Dios te haya llamado. Y dice la palabra que
que Dios lo llamó para hacer su obra, junto con todos los demás. Junto con todos los demás. Porque Dios no hace excepción de persona. Pero Él lo desechó. ¿Sabe que es un privilegio donde Dios te ha llamado aquí? Cuando te llama el Señor a su obra a servir, es un privilegio. Pero muchos se comienzan a desenfocar. Y comienzan a quejarse. Y comienzan a desmotivarse. Y el primer amor que tenían, cuando se iban, cuando terminabas todo, lo único que querían es estar con el Señor, no perderse ni una, se comienzan a desmotivar y a perder el primer amor que tenían. Y se comienzan a apagar. Y rapidito comienzan a perder el valor, la importancia. Ya no honran a Dios como antes. Ya no quieren honrar. Se comienzan a perder, a confundir, porque su mirada está colocada en cosas que no debe. O son tentados a cosas que el diablo pone y ellos, en vez de guardar su posición, en vez de guardar la honra de Dios, en vez de guardar la palabra, seguir siendo fieles, ellos le embarran cada vez peor y se alejan hasta terminar completamente desconectados de la visión y del propósito. Y su fin es camino de muerte, como pasó, como recién leímos. Amén. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para mí. Entonces, ten cuidado. Porque es fácil comenzar y muy difícil terminar. No todos terminan. Mire que en la universidad, los que van a la universidad comienzan como 200. ¿Y cuántos terminan? Como 10. Y Dios tenía tantas cosas para ti, pero te perdiste en el camino. Te desubicaste, te perdiste. Estabas súper bien conectado a la visión, a la casa, a tu Señor, a los pastores, a la obra de Dios. La amabas. Oh, no, yo tengo tanto amor por los hermanos. Dios mío, qué bendición. Y de repente ya no quieres nada, porque tus ojos se desenfocaron. Y esto le pasó a Judas. Se perdió. En algún momento se perdió. Estaba súper bien, pero se desvió su corazón, se contaminó. Y es una pena, porque Dios lo tenía para grandes cosas. Es una pena. Dios nunca quiso eso. Lo que le pasó, ¿viste el final? Dios nunca quiso eso para él. Dios nunca va a querer un mal final para ti. Dios quiere un buen final, tiene buenos planes el Señor. Por algo te llamó, por algo te escogió. Dios nunca quiso, pero fue Él el que se salió de su posición, de su lugar, de hijo, de discípulo, de todo lo que Él tenía con su Padre. Dios le había dado el reino, se sabía la palabra, conocía a Jesús, pero lo desechó. Dijo no, prefiero el oro de este mundo, prefiero perderme en mis propios yo. Y se desubicó totalmente. Y él ya venía hace rato con esto, porque empieza de a poco. Hasta que porque tú decides lo que tú quieres, pero comienza de a poco en tu corazón, hasta que tu corazón totalmente se divide. Y ya no quieres venir, ya no quieres participar, ya no quieres estar en la presencia de tu amado. Y Judas estaba en el fuego. Judas era uno de los íntimos, estaba en el altar, estaba en el fuego. Era uno de los 12, no era cualquier persona. Tenía un lugar de privilegio. Estaba más cerca que los demás. Era un cercano. No era cualquier persona, Judas. Mira que era uno de los 12. Juan se acostaba en el pecho. Judas sabía las cosas bastante íntimas que pasaban en el ministerio. No era cualquier persona. Tenía un tremendo privilegio, tenía un tremendo lugar. ¿Qué lugar te ha dado a ti el Señor? Tienes que valorar lo que Dios te ha dado hoy y no permitir que nada te saque de la visión y del propósito para lo que tú fuiste diseñado. Nada te puede desubicar, porque Dios te llamó
para empoderarte, pero para trabajar conectado con Él, siendo fiel en todas las cosas. No, yo estoy conectado con Él, pero no me conecto con los demás. Yo amo a Dios, pero yo no me conecto con la casa, ni con los hermanos, ni con la obra de Dios. Yo me conecto con Dios. ¿Has escuchado a esa persona? No, yo no necesito ir a la iglesia para estar en la presencia del Señor. No, usted se tiene que conectar a todo lo de Dios. Y eso es lo que fue el llamado de Judas. Uno de los pilares que Dios quería, uno de los 12, uno de los íntimos. Pero él se desubicó porque permitió, que el corazón se le envenenara. Y Dios dice en su palabra: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón porque de él depende tu futuro. Pero él escogió contaminarse y seguirse contaminando y hacer las cosas que Dios nunca le pidió. Porque cuando Dios te llama para que lo glorifiques y lo exaltes a Él en todo lo que tú hagas. Tu yo debe morir. Tu rebeldía, tu orgullo, todo lo que tú eres, tu vida pasada muere. Cuando Dios te llama a ser su discípulo, tienes que morir para que el señorío de Cristo descienda sobre ti y Él pueda guiarte a ese futuro precioso, grande y poderoso que Dios tiene para ti y a través de ti. Pero Judas se preocupó de su yo. Era el administrador y el tesorero de los recursos del ministerio. Aparte de la honra de que Dios lo había llamado a sentarse a la mesa, aparte tenía otra función. Era un administrador de los recursos del reino. Y tú lo vas a ver aquí. Juan capítulo 12, 4 al 6. Juan 12, 4 al 6. Juan, no primera de Juan. Juan, capítulo 12, del 4 al 6. Dice así en el nombre de Jesús: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría a Jesús, dijo: ese perfume valía el salario de un año y hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Amén. Dice la palabra que María entró con un frasco de perfume en medio de los discípulos cuando Jesús estaba a la mesa sentado comiendo. Y entró una mujer llamada María con un frasco de perfume para adorar a Dios y ungirlo. Pero él reclamó, Judas, y dijo: hoy esto podríamos haberse vendido y habérselo dado a los pobres. Dijo él así como de la boca para afuera, porque él tenía una apariencia, pero no era real. Dios lo había llamado para honrar a Dios, pero él no honraba a Dios con su vida. Él decidió mentir. Dice que él era un mentiroso, que robaba, que mentía y tenía un corazón totalmente separado de la voluntad del Señor. ¿En qué momento se desvirtuó? ¿En qué momento él comenzó a hacer otra cosa que nunca el Señor le dijo? Y se le envenenó su corazón con engaño, porque entró la avaricia, entró el yo. La avaricia es: yo voy a juntar mi plata, no me importa dónde la saque, ni cómo la saque, le voy a robar a Dios para juntar mis recursos, porque lo único que me interesa es juntar mis riquezas. No sé, da lo mismo cómo lo saque. Y le robaba a Dios, le robaba de las ofrendas, del recurso para el ministerio, le robaba y sacaba dinero. Pero él le permitió que el diablo le corrompiera el corazón. ¿Sabes tú por qué hay cosas que tú permites y tú decides que Dios te dio libre albedrío?
Hay una palabra, pero tú decides si la obedeces o no la obedeces. Tú decides. Y se le metió el diablo en el corazón, pero él lo dejó, le hizo nanay, nanay, y dejó que él le confundiera su mente y su corazón, y lo apartó del propósito, lo apartó de la gloria de Dios, y su corazón se contaminó y comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradan y que no lo honran, porque él fue llamado para honrar a Dios, para glorificarlo. Aquí el yo queda aparte. Todo lo que yo haga debe ser para honrar al Señor. Yo estoy aquí para extender su reino. Dios te llamó para ser un discípulo, para extender su reino. Entonces tu yo tiene que morir. Pero allá él tenía el orgullo, tenía la soberbia. No, yo no quiero. Yo quiero seguir siendo el mismo, y no solo el mismo, el peor. Volvió al pasado y Dios lo sacó del pasado. Dios lo lavó, lo perdonó, le puso un lugar de honra, lo sentó a la mesa, le dijo: tú eres mi hijo, y no solo mi hijo, tú eres mi discípulo amado. Te he dado un lugar en mi mesa, te he dado un lugar en mi casa, y la estás despreciando, la desechaste. No le has dado valor a mi obra, familiarizaste todo. Y te da lo mismo. Llegas a la hora que quieres, le das lo último al Señor y no lo valoras. No lo valoras. Entonces perdiste tu lugar, porque Dios te llamó para glorificarlo a Él, para que todo lo que tú hagas muestre la gloria de Dios y muchos lleguen a conocerle. Pero tú te preocupaste por tu vida, por lo que tú sientes, por lo que tú crees, por todo lo tuyo, pero no te importaron los demás, tus hermanos, no te importaron. Tú perdiste la posición. Y Dios no te llamó a perder tu lugar. Dios te llamó a valorar tu lugar, a posicionarte en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero que lo hagas con honra, que lo hagas con dedicación, con valor, con discernimiento. Porque no cualquiera tiene tu lugar. Dale gracias a Dios donde te ha puesto y no menosprecies el lugar de su llamado. No lo menosprecies, porque muchos menosprecian. Judas despreció. Judas se volvió un incrédulo. Más encima, un mentiroso. Y menospreció el llamado, la palabra de Dios, para enderezarlo, para caminar en justicia, para hacer su obra. Y se desvió nomás y punto. Y no le importó el daño que él podía hacer a su familia, no le importó el daño que podía hacer a sus hermanos, no le importó el daño que podía hacer a la iglesia, no le importó. Y fue doloroso. Fue doloroso no solo para el Señor, para los discípulos, para el Señor. Fue muy doloroso. Porque cuando somos infieles en cualquier aspecto de tu vida, dañamos el corazón de Dios y también dañamos a lo que está alrededor tuyo. Cuando somos infieles, cuando no valoramos lo que Dios nos ha entregado, cuando no nos preparamos para el Señor, cuando no nos guardamos, cuando no nos santificamos, menospreciamos el llamado del Señor. Amén. Y dice que el enemigo corrompió su corazón y perdió su lugar. Perdió su lugar. Y Dios lo había llamado para tantas cosas hermosas, como a Pedro, a Juan, a Jacob, como a Felipe, como a Tomás, como a Bartolomé. Lo llamó a sí mismo. ¿Sabes que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo perdona? Dios lo perdona y hubiera estado en su lugar, en el lugar donde Dios lo colocó. Porque acuérdate que Pedro se equivocó y lo negó. Fue terrible, dijo: yo no lo conozco, por favor, no. Y tuvo temor para que no lo mataran como al Señor lo iban a matar. Pero ¿qué pasó? Que Pedro lloró amargamente y se arrepintió de todo corazón. Y dice que Dios lo perdonó y volvió. Y fue uno de los pilares de la iglesia. Dios tenía grandes cosas. ¿Entiende lo que estamos hablando? Dios hubiera perdonado a Judas. Si tú hoy te estás desubicando, tú tienes tiempo para volver a Dios. Si tú hoy día te estás desalineando, no puedes, diga: yo no puedo perder mi lugar. Hay un lugar poderoso.
tremendo que Dios te ha dado para ser bendecido tú y toda tu casa. Y todos los que te rodean son bendecidos. Mira que yo agarré el reino y toda mi casa fue bendecida. Y no mi casa, ustedes también. No mi casa solamente, sino que mira esto, tu iglesia amada, donde Dios te ha traído aliento de vida, fue bendecido. Mis hijos han sido bendecidos y Dios tiene un propósito grande. Así lo quiere hacer contigo, pero para eso no puedes perder tu lugar, porque tu lugar vale oro. Tu lugar es bendito, tu lugar es de honra, porque tú has decidido honrar a Dios. No menosprecies el servicio, el ministerio que Dios te ha dado, el llamado a ser discípulo. No lo menosprecies. Amén. Entonces Dios le dijo, Dios nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, recién lo pusimos. Guarda tu corazón. Judas no guardó el corazón. Se desubicó totalmente. ¿Y cuántas cosas hoy día te pueden pasar a ti, te puedes desubicar? Porque es re fácil desubicarse. Es re fácil. ¿Se desubican los discípulos? Sí. Se desubica todo, todos se desubican. ¿Me entiendes? Todo, cualquiera puede perder el lugar de honra que Dios le ha dado. Entonces dígale, Dios, líbrame para no apartarme de tu presencia. Amén. Y no seguir tu propio corazón, porque nuestro corazón, nuestros propios pensamientos son bastante desubicados. ¿Sí o no? Somos súper inestables, un día estamos súper amorosos, otro día estamos súper enojados, un día sí, un día no, y así somos, sumamente inestables. De repente algunos andan como se levantan en el día. No, pues usted no puede porque usted tiene un dolor, le pasó algo, están enojados con todo el mundo. No puede, eso no corresponde. Amén. Pero nosotros somos inestables y Dios quiere hijos guerreros, soldados, que no pierden su posición, que son centinelas, que son vigilantes, que guardan el muro, que guardan la ciudad, que guardan la casa, que guardan su boca, sus ojos, sus oídos, que guardan la iglesia, que guardan la grey, que no se desubican, que guardan a sus pastores, que están alineaditos con la casa, con la visión, obedientes, sujetos, amantes de la obra del Señor. Porque usted está aquí ¿para qué? Para glorificar a Dios. Usted su yo aquí, su yo el Señor lo toma. Cuando usted lo glorifica a Él, ahí el Señor lo toma. Ahí Dios lo levanta. Pero cuando usted se exalta usted y dice, no, yo hoy tengo que dormir. No, yo hoy no puedo porque yo tengo que dormir, porque hoy tengo que salir, porque hoy tengo que hacer mis propias cosas. Y no está disponible para el reino. Judas no estaba disponible porque quiere hacer sus cosas, porque no le está creyendo al Señor. Entonces, ¿cuándo vas a hacer la obra de Dios? No pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar. Porque mira que es fácil comenzar, pero muy difícil terminar. Y Dios no quiere solo los que inician. Dios quiere a los que terminan y finalizan de aquí hasta la eternidad. Que guardan su honor, que guardan su carácter, que guardan su vida para el Señor. No los inconstantes, los inestables. No. Dios te llamó para grandes cosas, iglesia. Dios te llamó para hacer su obra. Amén. Entonces no pierdas tu lugar. Judas estaba preocupado de sus propios intereses, su propia vida, todo lo que a él le pasaba. Lo único que tenía sus ojos puestos en lo terrenal, pero no entendió nada de lo que Dios le había entregado, su llamado, estar cerca del Señor. No entendió nada. Tú tienes que pedirle al Señor discernimiento, porque el enemigo es re fácil que te ponga una
vendan los ojos para taparte tu entendimiento, para que te pierdas como se perdió él. Dios llamó a muchos porque los quiere salvar, porque los quiere bendecir y porque Dios quiere hacer una obra grande, poderosa, impresionante. Pero si tú pierdes tu lugar, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y Dios no quiere que tú lo pierdas. Dios quiere que tú lo agradezcas, lo valores, lo abraces el reino, abraza la fe, abraza a tu Jesús. Cuando tú lo abrazas, tú lo crees, lo tomas y lo vives, lo experimentas y sueltas los temores y sueltas los fracasos y sueltas y te despojas del pasado y en el nombre de Jesús comienzas a caminar hacia adelante. Y te despojas de todo peso que te impide correr la carrera de tu llamado con Dios. Te despojas. No puedes vivir atado toda tu vida en los tormentos. No puedes. Dios tomó a Judas para liberarlo, para establecerlo, porque a eso vino Jesús. Vino a salvar a los pecadores. A todos nosotros. Todos nosotros éramos pecadores. Todos. Ninguno se salvaba. Pero Dios tomó para rescatarlo, para establecerlo. ¿Y qué pasó? Tú tomas tus propias decisiones. Tú sabes cómo vas a servir a Dios. Tú sabes cómo vas a servirlo. Si le vas a creer o no. Si vas a ser un hombre fiel, una mujer fiel. Tú sabes. Si estás dispuesto a morir, si estás dispuesto a renunciar y a darlo todo por el reino, tú lo sabes. Dios no te puede obligar, ni por mucho que yo quiera, ni por mucho que yo te unja, te haga todo lo que... Si tú no quieres, Dios te respeta. Eso. Tus propias decisiones. El Señor no obliga a nadie. Tienes la bendición por este lado y por este izquierdo tienes la maldición. Escoge dónde te quieres ir, porque un día vas a estar allá con Él y vamos a ser juzgados y Dios va a abrir el libro y va a llegar el día. Entonces no pierdas tu lugar, no pierdas tu lugar. Camina en fidelidad, en confianza, en fe, disfrutando la gloria de Dios. Dios te llamó para que vivas su gloria. Para eso te llamó Dios, para bendecir tus hijos, tu familia, bendecir tu comuna, tu ciudad, el lugar, la tierra que tú pisas. Para eso te llamó Dios, para bendecirte. Pero Judas perdió su lugar, se desenfocó totalmente. ¿Cuántos hoy en las iglesias han llegado y ahora ya no están? Y los asientos están vacíos porque se desubicaron. Y Dios quería hacer tantas cosas maravillosas. Dios quería tanto bendecirte. Tanto poder hay en Dios que tiene el poder para hacer tantas cosas. Pero no le creíste. Y llenó el diablo, Satanás, tu corazón de incredulidad con cosas que no son, con cosas que se van a perder. Y mira que Judas se dedicó a robar. Impresionante. Se dedicó a robar, andaba corriendo para otro lado, era para acá, no, nada que ver. Dios mío, ya lo perdonó el Señor, lo limpió, lo liberó y él andaba haciendo otras cosas. Seguía en la borrachera, seguía en el vicio, seguía en lo donde no tenía que meterse. Dios mío, desechó, desvalorizó el lugar que Dios le dio. Impresionante. Y hoy muchos hacen eso, porque creen que recibir a Jesús o estar aquí, uno de los discípulos, ay, sí, yo estoy llenando el espacio. No, pero nunca se han convertido, nunca le han entregado su vida al Señor. Nunca han sido fieles. Y Dios lo sabe porque Dios todo lo sabe. Nunca ha sido fiel. Qué tristeza. A Dios le dio mucha pena. Imagínate que el Señor comía del mismo plato. Vamos al texto bíblico. Marcos 14:17.
Marcos 14, 17 al 21. NTV. Dice, por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está comiendo aquí conmigo me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Dice la palabra que Judas estaba comiendo en el plato. Estaban todos en la mesa sentados. Estaban comiendo del plato, untando el mismo pan. Y el Señor sabía todo, porque el Padre le revelaba todo al Señor. Y sabía que uno de ellos le iba a entregar, hasta que Dios le revela que era Judas. Y luego el Señor le dice, Judas le pregunta, ¿soy yo? Sí, eres tú. Y comían del mismo plato. Le entró un espíritu de traición a Judas. Le entró Satanás a Judas. Dice que el diablo entró en él, en otro versículo. Y Dios le dice, lo que tienes que hacer, hazlo. Pero imagínate el dolor, desde el mismo que come el plato contigo, es infiel. Dios lo llamó para amarlo. Dios lo llamó para bendecirlo. Y él mismo lo entrega a los oficiales para que lo mataran. Porque recibió monedas de plata y con esa plata él se compró un campo para él, el yo, para él. Y no le importó crucificar y entregar al Hijo de Dios. No le importó. El diablo llega a tal punto que te enceguece la mente. Te desubicas tanto, te sales tanto, que llegas a un punto que ya tienes que autorizar a la conciencia, ya no sabes lo que hace. Haces pura tontera. Y crucificas a Dios, lo vuelves a crucificar. Y comía del plato con él. Comía del mismo plato. Uno de los suyos, iglesia. Uno de los suyos. Uno que comía con él, que se acostaba con él. Uno de los suyos, a quien Dios le dio todo el reino. El mismo, uno de la familia, el mismo lo traicionó. Qué doloroso. Por eso que el Señor dice, yo fui experimentado en quebranto, yo conozco tu dolor. Fui experimentado. Yo experimenté el dolor más profundo por amor a ti. Ahí está uno de los dolores que él experimentó. Y varios, yo creo que no fue solo él. Muchos más lo dejaron solo. Se desubicó, se salió del propósito y dañó a muchos. Tenía que cumplirse, claro, tenía que cumplirse, pero yo creo que el Señor no se imaginó que era uno de los mismos de él. Podía haber sido de la multitud, ¿no? Porque no estaba destinado, él estaba para ser uno de los discípulos, pero perdió su lugar. Es por eso que tuvieron que escoger a Matías, uno de los 120. ¿Dónde estaban los 120? Adorando en el aposento alto. ¿Dónde estaban los 120? Honrando a Dios. ¿Dónde estaban los 120? Siendo fieles al Señor, esperando la promesa, esperando con fidelidad. Perseveraban unánimes en el aposento alto. De ahí sacó el Señor a uno para cubrir ese lugar, porque uno lo perdió. Entonces tuvo que ocupar ese lugar otro. Por eso este mensaje se llama no pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar. Y luego vinieron y llevaron al Señor. Pero Judas, su discípulo amado, uno de sus discípulos, lo traiciona.
¿Cuántas veces abandonamos nuestro lugar y somos infieles con el Señor? Muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos el lugar que Dios nos ha dado y somos infieles y defraudamos la honra de ser sus hijos y de tener un lugar para servirle y ser sus discípulos? Lo desechamos, lo despreciamos porque nos salimos de la verdad, porque permitimos que cosas todavía estén en nuestro corazón y no hemos querido ser liberados. Y no tomamos la posición de honra, de alabanza, de adoración, de entrega a Dios. No la tomamos y abandonamos el lugar que Dios nos ha dado. Muchas veces defraudamos al Señor. Muchas veces nos familiarizamos, nos acostumbramos y no honramos, no caminamos como Elías cuando dijo: en cuya presencia estoy, santo. Te lo digo yo, dijo Elías, así será, porque estoy delante del Señor. Y actuaba con honra, con gratitud, con valor, agradeciendo a Dios. Y esa es la posición que tú tienes que tener hoy día. Una posición llena de fe, de gratitud, de darle valor a todo lo que Dios te ha dado. Mira con gratitud, no pongas tu mirada en lo negativo, pon tu mirada en lo glorioso, pon tu mirada en el reino, pon tu mirada en las cosas del Señor, en lo bueno que Dios te ha dado, en el lugar de honra que tienes. Ahí tienes que poner tu mirada. No en tus afanes, no en tus sueños no cumplidos. Dios mío, si yo pusiera mi mirada ahí, olvídate. Tú tienes que poner tu mirada en lo que es y en lo que será. En la gloria que Dios te ha prometido, su amor abundante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para no desviarte tu corazón de las cosas del Señor, porque es fácil contaminarse, es fácil confundirse, es fácil envenenarse. Es fácil. Eso le pasó a este hombre. Eso no me puede pasar a mí, iglesia, porque Dios tiene un lugar importante para ti. Dios tiene un lugar de honra, de gloria. Todo lo que tú ya tienes es un lugar de privilegio. Si tú no lo sabes mirar, es porque no lo estás mirando con los ojos del reino, del Espíritu. Estás mirando las cosas físicas y ves todo negativo, porque el diablo te tiene tapada la mente, te tiene entenebrecido tus pensamientos, como le pasó a Judas. Y mira cómo terminó. Reventado en el suelo, y perdió la gracia. La gracia es el amor y la misericordia de Dios que ha tenido contigo. Por eso que tú estás hoy día aquí todavía. Hay un amor abundante, hay una gracia, hay una misericordia, porque aquí no hay nadie que se lo merezca. Es solo su gracia. De los que han creído y han decidido confiar en el Señor y han decidido tomar el señorío de Cristo, rendir su vida y ser un discípulo fiel. Entonces Pedro, Juan, Jacob fueron pilares de la iglesia. Comenzaron a poblar el lugar, comenzaron a predicar la palabra, llevaban el reino, milagros los seguían, la fidelidad de Dios, la presencia, el poder de Dios. Hicieron grandes cosas para el reino. Y hasta el día de hoy se habla de ellos, porque Dios hizo historia con ellos. Dios hizo una gran historia, poderosa, y los hizo parte de su obra. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, con los tuyos. Amén. Entonces no tienes que permitir que el enemigo te quite de tu lugar, te robe tu bendición, porque eso es en el fondo. Te roba tu bendición, te roba la posición y te quita la visión. Mira, te roba todo eso y perdiste. Te quitó la visión, te quitó la posición, te quitó todo. ¿Me entiendes? Porque lo único que quería el diablo era destruir el reino de Dios. Tenía los dos el Señor. Dijo, voy a meter con uno para hacerle pebre el ministerio al Señor. Sí.
y se metió con uno. Fue terrible porque a través de él el Señor Jesús es crucificado. Le matan a su maestro a través de ese incrédulo, de ese traicionero. Le matan al Señor Jesús, pero no sabe que todo lo que pasa, aunque sea negativo, Dios lo usa para su gloria. Y al final el Señor tenía todo el control, porque venció la muerte, venció el pecado, venció todo lo malo el Señor. Y el Señor resucitó, venció todo, porque ni la muerte lo pudo retener. Porque al final eso estaba escrito que iba a pasar, porque así tenía que pasar. Y que el Señor Jesús tenía que sufrir, tenía que experimentar la traición, el dolor, el quebranto, el menosprecio, la humillación, el que no le creyeran, el que no lo amaran, el que lo escupieran, el que le pegaran, el que lo abandonaran. Todo eso el Señor lo tenía que vivir. Pero ¿quién se imagina que iba a ser por uno de los suyos? Amén. Entonces no pierdas tu lugar, iglesia. No pierdas el lugar que Dios te ha dado. El Señor te ha llamado para sentarte a su mesa, para ser uno de los suyos, para honrarte, para bendecirte, porque el lugar que Dios te pone es de honra. Mira, si no cualquiera discípulo, cualquiera lo mira, hoy voy a tener que sacrificar ahora, qué tremendo. ¿Por qué lo miran así? Como tan terrible. Al contrario, si hay ganancia al entregar. No es que ahora no voy a fumar, no puedo fumar. Hoy es que ahora no puedo hacer esto. Hoy no tienes idea de lo que el Señor te está librando, de esa contaminación de gente que lo único que hace es de hacerte daño. Eso no son amigos. Los hijos del reino son amigos, los reales sí. Y hay gente que dice, ay, es que tú no sabes lo que yo tengo que dejar, tú no sabes lo que me cuesta, tú no sabes dónde te vas a ir si sigues así, porque lo único que Dios quiere es rescatarte de esa vida de pecado, de destrucción. De ahí me sacó a mí el Señor. Si nadie aquí era una santa paloma. Yo fui criada en el Evangelio desde pequeña con mi papá. A los 7 años recibí al Señor. Fue hermoso. Pero a los 15 años de mi vida, yo me aparté como 5 años del Señor. Y no tenía a Dios en mi corazón. O sea, estaba, pero lo tenía aislado. ¿Me entiende? Pero el Señor tuvo misericordia de mí. A los 21, 22 ya volví. Y aquí estoy. Porque me arrepentí y le pedí perdón al Señor por estar apartada de Él. Porque su salvación es más grande, su presencia es más grande que este mundo. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios puso el querer como el hacer en mi corazón. Y es hermoso cuando Dios te llama, ¿no? Te llama a su presencia y tú eres sensible a la voz del Señor. No eres terco, porque si eres terco, entonces Dios no va a poder hacer nada contigo. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria. Aleluya. Poderoso. Entonces dígale a su hermano, no pierdas tu lugar. No permita que el corazón sea engañado. No pierdas tu posición, porque Dios te quiere para grandes cosas. Amén. Dios te quiere para grandes cosas. Dios te llamó para servirle, para honrarle, para caminar en la verdad, para glorificar su nombre a través de tu vida. Amén. Por eso que el Señor luego le dice a los discípulos, vamos a orar porque tengo que entregar mi vida hasta la muerte y no tengo fuerzas, ayúdenme. Y Pedro se queda dormido y todos se quedan dormidos. Y el Señor viene y dice, ¿pero qué pasó? Si no han podido velar 1 hora, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos tentados todo el tiempo a dejar la posición. Quizás a veces más que otras veces, pero Dios te dice, no pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar.
No pierdas tu posición. Por eso que Dios le dijo a sus discípulos en Efesios capítulo 6, para terminar, Efesios capítulo 6, del 10 al 18, le dijo el Señor una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. Amén. Para poder mantenerse firmes. ¿Qué dice? Firme contra todas las estrategias del enemigo. Firme. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Amén. El calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Amén. Preparados, vestidos, revestidos ¿de qué? De oración, de palabra, de fe, de buenas actitudes, de buenas acciones, ubicándose, no desubicándose, colocándose en el lugar que le corresponde, lleno de unción, para que cuando venga el enemigo a querer sacarlo, entonces usted está lleno de gloria. Mira, podrá venir por un camino, pero por el otro se tendrá que huir. Pero de aquí a mí no me saca nadie, en iglesia. De aquí a mí no me saca nadie. Póngase de pie en el nombre de Jesús. No me saca nadie. Tenemos que caminar firme en la palabra y en las promesas que Dios nos ha declarado. Amén. Porque yo no quiero que otro tome mi oficio. Amén. El lugar que solamente tú fuiste diseñado para hacerlo. Amén. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojitos y vamos a rendirnos al Señor. Amén. Porque Dios nos está hablando, Dios nos advierte. A lo mejor tú dices: yo estoy súper firme, yo soy de acero, de fierro. Pero en el momento te puede pasar que, recuerda que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cállate, me eres tropiezo, sal de mí, Satanás, que está dentro de ti. Entonces Dios te está hablando para que dentro de ti esté el reino, su mirada, su corazón, su presencia, su gloria, su propósito. Amén. Gloria. Todos los que han creído esta palabra en esta noche, vengan aquí adelante a orar y entregar su vida en el altar. ¿Qué mejor es orar en la presencia del Señor? Amén. Para ser empoderados, para ser empoderadas. ¿Qué mejor que mi vida esté en las manos del Señor y pedirle perdón si yo le he fallado, si he puesto mi mirada en otras cosas y me he desubicado y he perdido mi posición de fe, de honra, de alabanza? Dígale al Señor, levante sus manos al cielo, venga para acá, venga a orar, venga, sea humilde. Sí, venga, levante sus manos al cielo. Mira que Dios ama un corazón derramado que le crea al Señor y está dispuesto a perderlo todo. Yo no tengo nada que esconder, yo pierdo todo por ti, Señor. Dígale, cierra sus ojitos. Yo quiero entregarte todo, mi humanidad quiero rendirla para que seas tú glorificado. Yo quiero que tú seas glorificado, Señor, en esta noche, y que tu reino venga sobre mi corazón. Que seas tú, Señor, que sea tu presencia en mí para ser esa hija y ese hijo fiel que tú quieres, Señor. Oh, Señor, te adoramos. Dígale, te adoramos, dígale, te honramos. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón para ser ese discípulo. Yo quiero ser uno de ellos, dile.
Yo quiero ser uno de esos hijos que valoran tu nombre, que valoran tu mesa, que valoran el ministerio, que valoran el llamado, más que cualquier cosa de este mundo. Dígale, levante sus manos y dígale al Señor, rinda, rinda. Aleluya. Perdona, dígale al Señor, perdóname. Todos orando, los servidores, todos necesitamos ser alineados en esta noche. Todos necesitamos ser alineados con su presencia. Esta palabra es para mí, diga, es para mí. Es para mí. Porque Dios me está hablando esta noche. Dios me está advirtiendo mi corazón para ser un hijo libre de todo engaño, Señor. Líbrame de los engaños de mi corazón. Dígale, líbrame de mi propio corazón. Líbrame, Señor Jesús. No quiero tener un corazón apartado. Alíneame a tu propósito. Alíneame a tu palabra. Alíneame, Señor. Quiero caminar, Señor, contigo de la mano. No quiero defraudarte. No quiero desubicarme. No quiero perder mi lugar. Afirma mis pies. Afirma mis rodillas. Afirma mi corazón. Porque quiero perseverar en tu presencia. Líbrame de todo mal. Líbrame de la tentación de apartar y dejar mi lugar. Porque tu lugar, porque el lugar que tú me has dado es poderoso, es glorioso. Y grandes cosas veremos en tu nombre. Y grandes cosas, Señor. Espíritu Santo, fluye. Dígale, fluye, Padre. Lléname de tu verdad, lléname de tu unción, Espíritu Santo. Lléname de tu gracia. Lléname, Señor, de tu visión. Lléname de fidelidad. Quiero ser una hija leal, un hijo fiel, un hijo dispuesto a todo, un buen soldado que pelea con dignidad la buena batalla de la fe, que no se deja engañar, que no se deja desviar. Espíritu Santo, quiero ser ese hijo, Padre, ese ejército en tus manos que se guarda en santidad, que pelea la buena batalla de la fe, que guarda su corazón para ti, que no se contamina, que no se mezcla. Padre mío, Espíritu Santo, no quiero ser un Judas, quiero ser un hijo fiel que se afirma, aleluya, en tu palabra y valora todo lo que tú nos has entregado hoy. Afirma mis pies. Oh, Rizuriba. Aleluya, vuélveme a ti. Dígale, vuélveme a ti. Vuelve mi corazón a ti. Lléname del reino. Dame tu visión. Oh, Espíritu Santo, fluye. Declaramos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tu pasión, que tu fidelidad me envuelve, Señor. Oh, Señor, me establece en tu reino, me establece en tu verdad. Declaramos que esta noche, en el nombre de Jesús, que se levantan los hijos para caminar con fe, con verdad en tu palabra, Señor. Nos despojamos de todo peso, nos despojamos de todo orgullo, de todo pecado. Padre, te pedimos perdón en tu nombre, Jesús, y nos despojamos para caminar en libertad, en obediencia a tu palabra, en obediencia, Señor, a tu llamado, Padre mío, porque creo que tú tienes grandes cosas para mí y a través de mí, para ser una bendición para muchos, para ser una bendición para mi iglesia, para ser una bendición para tu obra. Afírmame, establéceme, Señor. Declaramos y profetizamos en esta noche que se establece el fundamento correcto en cada corazón, que se establece tu palabra, el fundamento, que el aliento de vida, que tu iglesia, que tus hijos en el mundo entero se establecen y vuelven a ti con corazones arrepentidos y se establecen para ser verdaderos discípulos
ministros tuyos, Padre mío, aleluya, para ser esos 12, para ser los 120, para ser multitudes de un ejército de discípulos adoradores, Padre mío, que ponen su mirada en tu obra, que ponen su mirada en tu presencia, Padre mío, y se gozan en la verdad, se gozan en la justicia, en tu alabanza, para darte gloria, Señor, y llenar la tierra de tu presencia, para hacer tu obra con tu Espíritu Santo. Fluye, dile, Señor, fluye con tu Espíritu Santo en esta casa 2025 y en todos los hijos que han sido llamados para ser los discípulos de este tiempo, los discípulos en este tiempo, para llevar tu nombre, para llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Jesús, tu bandera, no la nuestra, tu bandera, tu gloria, tu presencia, porque tú dijiste, Señor, aleluya, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y le dijiste a tus discípulos: vayan y hagan discípulos, hagan mi obra, exalten mi reino. Oh Señor, bendito, dígale, te adoramos. Te adoramos en esta noche. Santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu palabra y no permitas que nada se interponga. Padre mío, haznos esos hijos que se visten del escudo de la fe, que toman la palabra como es tu espada y que se visten totalmente en lo espiritual para vencer todo aquello que se levanta contra tu nombre, Señor. Declaramos tu victoria, tu poder, y declaramos que Aliento de Vida se levanta para ser una iglesia discipulada. Muchos discípulos, multitudes de discípulos que van a amar a Dios, van a amar su reino y se van a dejar instruir y guiar por el amado de las naciones para llenar la tierra de su gloria. Profetizamos que en esta casa se levantan hijos guerreros y un discipulado poderoso, lleno de unción, un instituto bíblico, escuelas de la palabra, Padre mío, en las artes, en la danza, en todo aquello que te da la gloria a ti, aleluya, para que tu reino sea levantado por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Dele un aplauso al Señor, te adoramos. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.